Shalom Israel, nos permite esta tarde nuestro Elohim tener en conjunto el estudio de la Torá, el estudio de la porción de esta semana. A medida que se estudia sistemáticamente, tenemos esta ocasión de Sefer Shemot, el capítulo 13, versículo 17 al 17-16. Esta porción es una porción, quiero pensar a manera personal, que es la más significativa de todas las perashot. Les voy a explicar por qué más adelante. ¿Sí? Esta porción, en el capítulo 13, versículo 17, dice de esta manera: Vayehi beshalá paró et Aan velo nahan Elohim dere eretz pelishtim kikarot uki amar Elohim pen yenachen Aan Bir'otan milchama beshabu Mizraima. Vayehi beshalá paró, y fue cuando envió Paró. Y ya dice et Aan velog nahaman a Elohim, que Elohim no los quiso enviar de Eres camino, Eres por la tierra de los filisteos o los filistinos. Como les decía hace un momento, esta perashá, en lo personal, es la porción más emotiva, más bonita, de mayor significado para el pueblo de Israel. E incluso mayor cuando encontramos una porción en el Taná que entran a Eres Kenán, siendo después Eres Israel. E incluso mayor cuando la entrega de la Torah. Alguien dirá o preguntará: ¿qué sandez es esa? Hay que comprender por qué les digo que es más bonita incluso. Uno, porque es el primer día de libertad que tuvieron del pueblo. Es el primer día que tuvo. Segundo, que por primera vez eran un pueblo independiente, una gran legión, una nación independiente acababa de dar inicio en lo que vimos esta porción de esta semana. Porque aun cuando Jacob llegó de Shechem, después se fue a Kenán, después del incidente de Diná. Pero con todo eso solamente era un hombre salido de casa de su suegro, de Harán, que habitaba en Kenán como forastero. Todavía no era una nación, todavía no tenía una tierra. Faltaba mucho para llegar a ser una nación grande. ¿Y por qué digo que es mejor que el día de Matán Torah, el día de la entrega de la Torah? ¿Por qué razón es mejor? Recuerden que hay una diferencia extrema entre Matán Torah y Kabbalah Torah, entre la entrega de la Torah y el recibimiento de la Torah. Aquí ya tienes tú la libertad, ya se te presentó. Ahora llega el día de Matán Torah, el día de la entrega de la Torah, y te la pueden entregar. Falta que tú la recibas. Pero es más importante que en esta ocasión saliste a libertad para escoger. Estás en libertad para poder escoger. Vas a tomar tu mejor decisión o tu peor decisión. Por eso es la situación más emotiva del pueblo de Israel. Entonces, se podrían preguntar, bueno, ¿qué no la verdad te hace libre y la Torah es la verdad? Sí, en efecto es así. Pero te hace libre si la recibes. Si tú no recibes la Torah, sigues esclavo. Entonces volvemos a lo mismo. Esta porción de la Torah es la porción la cual nos concede el poder tener la oportunidad de elegir, la oportunidad de hacer una decisión que nos va a servir en todos nuestros días. Esa decisión va a cambiar
bastantes cosas en nuestro porvenir, en nuestra vida. Ahora bien, porque bien podemos tener la entrega de la Torah, como decía hace un momento. Podríamos tener la mejor medicina, tenerla empaquetada y leer todos sus componentes y decir y pensar que es buena, y asimismo tomar el paquete y tirarlo a la basura. Y a veces así se hace con la Torah. Se abre, se lee, se comprende que el contenido es muy bueno y se tira a la basura. Por eso es mejor el día que tú tienes el poder decidir si vas a seguir siendo esclavo o vas a seguir siendo libre. O más bien, vas a empezar a ser libre. Esa es la razón por qué esta perashá, según yo, según mi pensar, es la porción más bonita, más emotiva, más significativa dentro del pueblo de Israel. El día que tuvieron a bien poder elegir. Porque ellos se pudieron haber quedado. E incluso ya sabemos lo que pasa más adelante. Se fue su cuerpo, su alma estaba allá, su corazón estaba entregado allá. Su decisión que tomaron sabemos cuál es. Pero a fin de cuentas tuvieron la oportunidad de tomar una decisión. Y así pasa con nosotros. Un día vino este camino y tuvimos la decisión de escoger por este camino. Y fue el día más emotivo de nuestra vida. Porque se nos presentó este camino y bien pudimos haber dicho, pues está bueno el contenido, y tirarlo a la basura. O esto lo sabremos hasta el fin de los tiempos, si nuestro cuerpo está aquí y nuestro corazón está en Israel. Hasta lo postrero nos vamos a dar cuenta y se sabrá en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestro tesoro. Ya tenemos mucho tiempo de ser libres, ya tenemos mucho tiempo de ser esclavos. Hoy es la decisión que vas a tomar. Hoy es el tiempo, hoy es el día más importante que tú vas a decidir. En esta porción, tú vas a salir y tú vas a tomar una decisión. ¿Cuál fue tu decisión? Cuando vino este día, cuando vino a ti Perashá Beshalá, la porción que es cuando te envió. ¿Qué decisión tomaste? ¿Comprendiste lo que estabas haciendo o dices, se oye bonito, voy a ver qué pasa? ¿O se te manifestó y reveló el camino y continúas hasta este día firme porque comprendiste lo que era? Sucedió cuando envió. Vayehi Beshalá paró. Y fue cuando los envió paró. Y hablando del tiempo, ¿qué hacemos con él? ¿Cuánto vale para nosotros? Dice el 14:5 de la Perashá. Fue referido al rey de Midian, que huyó el pueblo. Entonces se volvió el corazón de Paró y de sus siervos sobre el pueblo, y dijeron: ¿cómo hicimos esto, de haber enviado a Israel de estar sirviéndonos? Ahora solamente leamos cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva. Solamente vamos a leer esto. Vamos a comprender en esta segunda frase de Paró y de sus siervos que están acompañada, aparte del endurecimiento que tenía, estaba acompañada de un pesar, de una lamentación. Porque si solamente leemos así, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirvan? Esto está acompañado de un lamento, de un pesar. ¿Por qué hemos dejado ir algo que nos servía? ¿Por qué hicimos esto? De perder un pueblo que nos beneficiaba. Cuando los tuvimos aquí, los tuvimos haciendo adobes. En vez de ponerlos a reinar, en vez de ponerlos en el reinado. ¿Recuerdan al Paró que había en tiempos de Yose Azadik? ¿Qué fue lo que hizo él?
Lo puso por virrey. Y cuando vienen sus hermanos, escoge entre ellos y ponlos por mayorales sobre mi ganado y entre otros cargos. Aquel Paró comprendía el favor que obtenía de Israel. Si los pongo de esclavos no me sirven para nada. Tienen que estar en el reinado. Es un pueblo especial, un pueblo que tiene a su Elohim. Él sí es Elohim. Los Paró se sentían dioses. Pero Paró sabía que no era así. Dice, pero dentro de ese pueblo, con ese pueblo, hay un Elohim verdadero. Hay que ponerlos a reinar. Me conviene más. Entonces este Paró, que no supo decidir, que no supo escoger, que perdió el tiempo, que todo el tiempo tuvo esa riqueza, ahora por eso dice, ¿cómo es que dejé ir a este pueblo? Y así nos pasa a nosotros. Y podemos decir, ¿cómo es que perdí tanto el tiempo? ¿Cómo es que tuve esta riqueza tanto tiempo y la tuve por basura? La dejé a un lado, no la valoré. Y ahora que ya no la tengo, quisiera yo tenerla. ¿Cómo es que dejé ir a Israel que me siguiera sirviendo? ¿Cuándo aconteció eso? Eso ya había acontecido desde antes que tú tomaras tu decisión. Porque no habías percibido la grandeza y el favor que tiene Israel. No lo habías percibido. Este Paró fue mejor que el que estaba en esta porción. Este Paró, pasaron 7 años de abundancia. Y cuando vinieron los 7 años de hambruna, pasaron desapercibidos por sus ojos. Se enteró que hubo hambruna, pero no supo qué era eso. Yosé a Sadí le compró todo Mizraim. Dice que compró todo y todos daban tributo, daban 1/5 para Paró. Aquel Paró, tan perverso que se mira un Paró, fue inteligente, supo tomar una decisión, supo lo que convenía, sabía que le convenía estar con Israel. Le trajo bien. Fue su mejor elección, fue lo mejor que pudo elegir. Todo lo contrario al Paró que aprendemos esta semana y al Paró que estuvo después de la muerte de Yosef. Dice que hubo un Paró que se levantó, Kun Amelech, se levantó un Paró, dice, que no conocía a Yosef. Sin duda sí lo conocía. Lo que no conocía era la grandeza de su Elohim. No conocía las maravillas del Elohim de Israel. Por eso declara así, se levantó un faraón que no conocía a Yosef. Recuerden que quiso destruirlo. Se quiso aprovechar. No supo el lugar y el tesoro que tenía en sus manos. Lo dejó ir. En una ocasión, eso es una anécdota. En una ocasión, uno iba por el campo y encontró una pulsera con perlas de diversos tamaños. Y la encontró y se encuentra el camino a alguien y dice, me encontré esto, te lo regalo. ¿Por qué? Te lo regalo. Pasados unos días, aquel a quien le regaló la pulsera, la desarmó y puso en vasijas por tamaños. Y pasaba la gente, ¿qué precio tienen estas? Estas cuestan 1,000, estas 800, estas 500. Y el otro llega y ve qué está pasando. ¿Cómo fui tan torpe para perder esa riqueza que estaba en mis manos? ¿Cómo pude perder? Y expresó así con exclamo, pobre del hombre, aquel al que les quitara su riqueza de esa manera. Pobre de aquel al que les quitara su riqueza de esa manera. Pobre de aquel hombre que se le presentó un camino de vida y lo regaló. No le importó. Lo dejó a menos. Se lo dio a otro. Y cuando vio que el otro obtenía riquezas de ello, entonces se lamentó. Como decía Yahshua Mashiach, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso expresaba esto. Y bien, por eso la expresión, cómo hemos dejado ir a Israel para que ya no nos sirva más. Es hasta entonces que percibió Paró lo que tenía.
Hasta entonces comprendió todo el bien que tenía. Lejos de ponerlo a hacer adobes, lo hubiera puesto en el reinado. Porque con todo y que el Eterno quería hacer libre a Israel, mientras Paró favorecía a Joseph y a Israel, tráete a tus padres, tráete a tu padre, tráete a tu familia, en lo mejor de Misraim ponlo, dale la tierra de Goshen. Yo sé lo que me conviene. ¿Nosotros sabemos lo que nos conviene? ¿Por qué decidimos? ¿Cuál es nuestro momento más emotivo de nuestra vida? Nuestro momento más importante. ¿Qué hicimos cuando se nos presentó esa oportunidad de ser libres? ¿Qué decidimos? Y lo mismo pasó con España. Lo mismo pasó con Polonia. Echaron fuera a Israel. Y eran ciudades elevadas. Y al salir Israel de Polonia, se acabó esa ciudad tan exitosa. Todo lo contrario a Labán. ¿Se recuerdan de Labán? Labán, con todo y que se expresa Labán a Rasha, Labán el malvado, le ponía tretas a su yerno. Sabía que con Jacob, con el futuro Israel, estaba el bien del poderoso, del soberano. Y no quería que se fuera. A fin de cuentas, con todo y que lo alcanza, el Eterno le manifiesta quién era Jacob. Y casi se lo expresa de esta manera a Labán: de no haber sido porque me habló esta noche, yo tengo poder para echarte mano. Yo no te dejaba ir, en otras palabras, solamente porque te está favoreciendo Boreolán es que te estoy dejando ir. Pero Labán sabía el tesoro que tenía, por esa razón no lo dejaba ir. Y así nos pasa a nosotros. Somos como aquel Labán a Rasha, como aquellos malvados que un día percibieron que había un bien y no lo querían dejar ir. Que sí éramos malvados en una ocasión, pero dijimos: ahí hay un bien, ahí hay un tesoro. Yo lo quiero, no lo voy a dejar ir. Yo lo quiero en mi vida esto. ¿Recuerdan a Potifar? No tenía cuidado más que de lo que comía. Solamente su preocupación era: ¿qué voy a desayunar hoy? ¿Qué voy a comer al rato? ¿Qué voy a cenar? José Azadik era el encargado de todo. En Israel hay bendición. Con Israel está Elohim, creador del cielo y de la tierra. Elohim es fructífero. Elohim tiene el favor de su Elohim. Por eso quien percibe verdaderamente a Israel, aun sea un rasha, dice: ven para acá. Bueno, si es que realmente andamos por la calle manifestando que somos Israel. Te van a querer de su lado. Van a querer: estate aquí, no te vayas. No, fíjate que yo aquí gano tanto. Yo te doy más, no te preocupes. Yo sé que tú eres Israel. Yo sé que el Boreolán está contigo. Y con todo que sea un malvado, va a saber escoger, va a valorar en los tesoros que tiene cerca. Ahora los malvados saben escoger. ¿Se acuerdan de aquel mayordomo malo? Capítulo 13 parece de Lucas. Cuando sabía que lo iban a correr, empezó a hacer cosas y dice: y su amo lo alabó. Porque los hijos de este siglo son más audaces con su trato para con los demás que los hijos de luz. Los hijos de luz están apagados. Los hijos de luz no saben el tesoro que tienen. Se les hace fácil dejar el Shabbat a un lado, dejar la Torah a un lado. Lo tienen a poco. Los hijos de luz no son audaces, están apagados. Los hijos de este siglo son más sagaces en su trato para con los demás. Expresa ese capítulo. Pero no se trata de tomar ese tiempo para exaltar a Israel o exaltar la grandeza que le otorga Boreolán a Israel, porque eso es conocido entre las naciones. Pregunten en todas las naciones y siempre señalan a Israel como el vasto, como el abundante, como el rico. Y eso que no perciben las riquezas espirituales. Pero siempre las naciones así señalan a Israel. Entonces creo que no vamos a ocupar ya más tiempo para hacer esa indicación. Sino es un tiempo para valorar el tiempo
y las ocasiones. ¿Qué hacemos nosotros? Cuantiosas veces, cuánto tiempo percibimos ya demasiado tarde que hemos perdido. ¿Cuántos años tenemos ya conociendo este camino? ¿Hasta dónde estamos? Apenas estamos. ¿Cuál fue la primera tierra que llegaron? Ahora que salieron de Goshen. ¿Estudiaron la frase? Seir, ¿qué otra? La siguiente. Sukkot, o apenas estamos ahí. O ya estamos en las fronteras de Jericó. Ya estamos para tomar la tierra. ¿Dónde estamos? ¿Ya salimos? ¿Ya vamos adelante? ¿O nos damos cuenta demasiado tarde que hemos perdido demasiado tiempo? Shariach Shauló, en Efesiyín capítulo 5, el versículo 16, expresa esto: aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Aprovechando el tiempo. Aprovechando los años, los meses, los días, los minutos, los segundos. Que no sea que pase el tiempo y un día tengamos la expresión que tuvo Paró. ¿Cómo es posible que haya yo dejado ir esto que a mí me servía? ¿Cómo es posible que yo haya dejado ir esto que me servía tanto? Que no sea que tengamos esa expresión algún día. ¿Cómo es que regalamos tanto tiempo en ocio, en cosas personales, en cosas sin valor, en cosas que no son trascendentales? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo dice el dicho de hace como 3-4 semanas que el que pierde el tiempo es como si se suicidara en cuotas? Pues vamos a hablar un promedio. Hace un rato les daba una lectura, tenemos 70 y 80 años. Y si 30 años los ocupo para perderlos, le estoy recortando a mi vida. Por eso, el que mata el tiempo es como el que se suicida en cuotas. Hay que valorar el tiempo, el lugar, todo aquel lugar, como aquella pulsera de perlas. Pero ¿qué pasa? Regalamos el tiempo cuanto sea, el tiempo que tenemos para elegir, para escoger, lo regalamos. Y cuando queramos escoger, va a ser demasiado tarde. Como dice el Mishle. Y gimas y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Quieres saber cuánto vale el tiempo? ¿Quieres saber cuánto vale un año? Pregúntenselo a un estudiante que reprobó, que tiene que transcurrir otro año más. ¿Qué valioso es un año? Un mes. Aquella madre que tuvo un hijo prematuro. La diferencia que hubiera hecho ese mes. La gran diferencia. Incluso saben que entre 7 pareciera ser que es semejante al 9, pero el 8 es riesgoso. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero ese mes hace una gran diferencia. Eso se lo sabrá explicar una madre que tuvo un hijo prematuro. Cuán valioso es un mes. Aquel que tiene una revista semanal te sabe decir cuán importante es cada semana. O bien porque no tiene que escribir para ya viene la semana siguiente, o bien porque ya ansía expresar lo que ha escrito. Así también, un día es tan valioso como aquel que gana el salario por día y tiene una familia grande. Un día que pierda de salario, él te sabrá expresar bien cuánto vale o cuán valioso es un día. O aquellas 2 personas que desean tanto verse, que anhelan verse, una hora es demasiado grande porque desean estar juntas. O aquellos minutos, hasta un minuto te lo podrá decir aquel que perdió el vuelo, que perdió el camión, que perdió la entrada a la escuela. Ese minuto hace grandes diferencias. Ese segundo te lo puede explicar aquel que fue librado de un accidente a morir. Ese segundo hizo la diferencia. Esa decisión que tú tomas en este momento, en este segundo, en un año o un tiempo, va a hacer grandes diferencias, Israel.
¿Cuántos creen que el tiempo vale oro? ¿O cuántos son de ese pensar que el tiempo vale oro? Déjenme decirles que no vale oro. Ni con todo el oro que existe en el mundo podrás comprar un segundo de los que existen. Que tiras tú todo el oro que existe para recorrer un segundo, excepto Yehoshua, detente sol y luna en Ajalón, hizo retroceder, que se detuviese solamente Yehoshua, pero como estamos muy lejos de esa cima, de esa altitud espiritual, nos vamos a quedar como que el tiempo no vale oro. El tiempo no vale oro, porque no podemos comprar ni aún con el oro que existe en todo el mundo. Es una realidad, no vale oro. ¿Qué es lo que deseo? Que obtengamos, que alcancemos el sehuk, el mérito de aprovechar nuestro tiempo. ¿Para qué? O para lo que se nos otorgó. Que sepamos aprovechar las oportunidades que se nos presentan día a día, o más bien que nos presenta el Eterno día a día. Dice el Mizmor, capítulo 90, el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aprovechar cada momento, reconocer cada segundo que está pasando, a modo que traigamos sabiduría. Que sepamos para qué se nos otorga estos tiempos sobre esta tierra. ¿Qué decía Jacob cuando le preguntó Paró, ¿cuántos son tus años? Los días de mi peregrinaje han sido pocos y malos. Pero te digo una cosa, Paró, eso a mí no me importa. Aún padezca yo aquí en esta tierra, aún me pareciera a mí y a los demás que me está yendo mal, mi peregrinaje aclara. Yo no soy de aquí. Es un peregrinaje, es un tiempo, es un lapso que tengo que aprovechar para dar lo mejor y mostrar mis elecciones mejores a mi Elohim. Y en un tiempo, como se declara en el capítulo 25 de Mattai, y dirá a los de la derecha, dirá a los de la derecha y dirá a los de la izquierda, ya saben qué les va a recitar, para nunca tener que lamentarnos como Paró, que decía: ¿cómo es que dejaron ir a Israel para que me deje de servir? O nos deje de servir, expreso. Y bien, hablando también de tiempos, porque hay tiempos, y hace un momento les hablaba que Jacob decía, de pocos y malos, hay un dicho secular, que al mal tiempo, buena cara. De nosotros depende cómo veamos las circunstancias. Es decir, las circunstancias no tienen que influir para nada en nuestra decisión que tomamos para ser libres. Shemot 14:10 dice de esta manera: El Paró acercó su ejército y alzaron los hijos de Israel sus ojos, y he aquí que Mirra se dirigía tras ellos. Tuvieron mucho miedo y clamaron los hijos de Israel al Eterno. Miró el pueblo de Israel que venía a Mizraim tras ellos. Ahora, de antemano, eso no podría suceder. No que los fueran siguiendo. No podía suceder que tuvieran miedo de los Mizraim. Dice que iban gentes y 600 carros cerrados. ¿Cuántas personas salieron de Israel? Y narra la Torá que salieron armados. Sí, narra así, lo vimos la semana anterior, que salieron armados. ¿Cuánta gente salió? Sin contar niños y mujeres. Lo vimos la semana anterior. 600,000. Contra 600 y unas cuantas personas que fueran a pie. Así numéricamente, los egipcios la llevaban de perder. ¿Cómo se iba a tener? Es para que se hubiera volteado Israel. ¿Se te ofrece algo, Paró? ¿Cómo es que tuvieron miedo? Pero vamos a suponer que las cosas no fueron así. Vamos a suponer que esto no fue de esta manera. Pero Israel, aún así, vamos a poner que fueran la mitad del número, la cuarta parte del número. Es para que Israel, al mirar a los Mizrim, a los egipcios detrás de ellos, hubiese pensado de manera diferente. Con esto les voy a contar una anécdota. Una ocasión, un hombre que siempre luchó, persistió, para que en tiempos que la Torá era penada, la Torá pudiese permanecer en el pueblo de Israel. Era penada al grado de encarcelar a la persona que la leyera, la estudiara, la predicara, la anunciara. Era penada. Y con todo eso, este hombre seguía adelante.
Y en una de esas ocasiones lo encuentran enseñando y lo llevan preso. Ya estando preso, después ya lo llevan para emitir su juicio. Y entonces va el juez, va el oficial y va él adelante. Y dice este hombre, ¿qué es el justo? ¿Qué mérito? El juez va atrás del guardia. Y el juez y el guardia va atrás de mí, dándome mayor honor a mí, me va cuidando las espaldas. Él lo vio de esa manera, cuando no era así, sino que estaba entre medio de los dos para cuidar que uno no corriera y se escapara, por eso iba atrás de él, porque si el oficial fuera adelante, podría correr para atrás y demás. Eso era lo que veían los demás, pero él veía otra cosa. ¿Qué mérito? Mira que ponerme un oficial para que me proteja. Y el juez, que según es mayor que yo, va atrás del oficial. Está dejado como en el olvido. Y así pudo haber dicho Israel, y siendo ese número tan grande. Mira qué cosas los egipcios nos salieron a acompañar al camino. Casi que nos están escoltando para que no nos vaya a pasar algo en el camino. Lo pudo haber visto de esa manera, pero cada quien ve las cosas como las quiere ver. Depende cómo tú veas las cosas, eso va a hacer que cambie, que influya en tu pensar para que tú tomes tu decisión. Mira que vine al camino de Israel y ahora que quiero tomar este camino, que estoy pensando en decidir tomar este camino, resulta que las cosas me salen mal, resulta que las cosas no están bien, resulta que Paró se levanta contra mí, Paró me está persiguiendo, las cosas están mal, yo ya no quiero este camino. Mejor me quedo allá en Misrán, allá tenía yo esto, tenía el otro, lo vimos esta semana, las ollas de caldo, de carne y demás, allá estábamos bien. Hombre, estaba maravilloso allá. Primero se quejaban del arduo trabajo y ahora resulta que ya estando acá, estaban muy bien. ¿Por qué razón? Porque depende cómo veas tú las cosas o cómo veas tú las circunstancias, va a cambiar tu modo de pensar. Va a hacer que tú cambies completamente tu modo de pensar. Y así podemos comparar el paralelismo que existe entre la Perashá y la Haftará, entre la porción de la semana y la conclusión de la semana. Ambas traen un cántico. Ambas nos hablan de victoria que otorgó el Eterno. Pero la Haftará nos trae algo más. La Perashá esta semana nos habla que Israel no movió las manos y el Eterno le da la victoria. Pero la Haftará nos habla que tuvieron la victoria porque trabajaron, porque se esforzaron. Tuvieron la victoria porque estuvieron trabajando. De otra manera no la tuvieron. Pero vean cómo dice el capítulo 5, versículo 1 al 9. La Haftará es Shoftim 5:1 al 31, según la tradición sefardí. Dice de esta manera el 5:1 al 9. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Eterno. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré al Eterno, cantaré salmos al Eterno, el Elohim de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Eterno, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante del Eterno, aquel Sinaí delante del Eterno, Elohim de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load al Eterno. ¿Qué destaca el versículo 2 y el versículo 9? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel,
para los que se ofrecieron voluntariamente. Estos iban arrastrando los pies para salir de Misraim. Por la compasión del Eterno les dio la salvación y por el juramento a Abraham. Pero aquí dice Débora como madre de Israel. Y yo los alabo a ustedes, varones. Yo los alabo a ustedes que voluntariamente se levantaron. Dice el versículo 8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Cuando andabas coqueteando con el mundo, la guerra está a las puertas, dice. Y hace la pregunta, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? O sea, era un grupo numeroso del pueblo, pero no tenían con qué defenderse. 40,000 sin escudo, sin lanza, sin espada. ¿Existía eso? No, porque ustedes estaban indefensos, no tenían defensa. Pero alabo a los que se levantan voluntariamente. Exalto a aquellos a los que toman su mejor decisión, para los que aquello que se les presenta para elegir lo toman como un gran tesoro y saben cuánto vale, para que no el día postrero se lamenten y digan, ¿cómo es que dejé ir aquello que me servía? Y entonces están firmes y saben y dicen, hoy yo lo escojo y voy a luchar. Los alabo a ustedes, Israel, que han decidido estar voluntariamente en este camino y seguir y pelear con el Elohim de Israel, como se dice, Yuhei Bajei Sebao, Adonai de los ejércitos. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en vuestros corazones y lleve fruto para vida, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.